El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Artes y Cultura en Contexto. Hoy nuestro programa se llama Sentipensar el deporte, pedagogías críticas para transformar la cancha social. Bueno, hoy en nuestro programa va a estar muy interesante, hablaremos sobre un libro en que las canchas, en los barrios y los procesos comunitarios y en las juventudes que resisten hay aprendizajes que difícilmente caben en un manual. Hoy hablaremos de un libro que no solo piensa el deporte, sino en lo sentipiensa, desde los territorios, desde la historia crítica y desde las prácticas colectivas que cuestionan lo establecido. Un libro que se atreve a mirar más allá del deporte moderno y sus lógicas instrumentales para abrir paso a una propuesta profundamente transformadora, el deporte social, comunitario y crítico. Así que quédense con nosotros y bienvenidos. Bueno, y además pues estamos muy contentos este día de tener aquí a dos queridos compañeros. Tenemos a Junior Eduardo Rubio Clavijo y a Gonzalo Valdés Martínez. Son compañeros aquí de nosotros, de Elkin y mío, de la universidad, y quienes son los autores de este libro. Nos gustaría, como más bien, antes de presentarlos a ustedes de forma, de manera formal, que ustedes nos cuenten un poquito como su formación y sus intereses generales, para que nuestra audiencia los conozca un poco. No sé, Gonzalo, si tú quieres arrancar comentándonos. Bueno, hola, un saludo a todos y quienes nos escuchan. Pues yo soy Gonzalo Valdés Martínez, soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo una maestría en Desarrollo Educativo y Social de esta misma universidad y desde hace más de 15 años vengo haciendo trabajos de educación popular. Me he especializado y he dedicado gran parte de mi vida a trabajar con las comunidades, y una de las herramientas que hemos utilizado, no la única, ha sido el deporte, y pues con base en estas experiencias que surge este bonito libro. Gracias Gonzalo. Junior, cuéntanos un poquito como tu trayectoria y cómo llegaste a escribir este libro. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia, gracias por la amable invitación. Y bueno, con respecto a mi trayectoria, yo soy licenciado en Educación Física, egresado de esta universidad, especialista en ética y también magíster en estudios sociales, educador popular. Una persona muy interesada también por el ruido del punk. Entonces digamos que un poco también desde ahí, desde las narrativas de otro lugar, también se empieza a generar ahí como una sensibilidad crítica. Bueno, nosotros muy contentos de tenerlos con nosotros. Bueno, y como siempre, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y equipo técnico. En el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y bueno, como siempre, pues estamos Elkin Hidárraga y Santiago Valderrama, quien les habla, acompañándolos. Entonces, bueno, démosle bienvenida a este programa con nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, entonces hoy nos acompaña, o vamos a hablar de un libro que se suma a las discusiones contemporáneas sobre educación popular, pedagogía, política pública y deporte.
El libro se llama Sentipensar el deporte, construyendo el deporte social comunitario crítico. Y bueno, en este texto sus autores, que están hoy presentes, realizan una revisión profunda del deporte como dispositivo social e histórico. Rastrean sus raíces modernas, cuestionan sus lógicas moralizantes, productivistas y normalizadoras, y muestran también cómo el deporte ha servido también como una herramienta de control, gestión de riesgos y administración de las juventudes. Pero bueno, también el libro no solo se queda allí, sino dialoga también con experiencias vivas, como La pelota rebelde, Por la banda izquierda y Bucaneros, para reconocer que en las escuelas populares de fútbol se gestan prácticas emancipadoras donde el cuidado, la igualdad, la colectividad y el cuerpo sujeto, emergen como alternativas posibles frente a los modelos hegemónicos. Entonces, a partir de este recorrido, los autores formulan el concepto de deporte social comunitario crítico, una perspectiva que propone una lectura política del fenómeno deportivo centrada en la justicia social, la transformación comunitaria y la formación de subjetividades rebeldes. Un deporte que no gestiona cuerpos, sino que los libera, que no reproduce hegemonías, sino que abre grietas. Entonces hoy hablaremos con los autores sobre ese proceso detrás del libro, su apuesta conceptual y también pues las preguntas que abren hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con este interés, con este proyecto? Así que después de esta introducción que nos hace Santiago del libro, vamos a iniciar como con las preguntas un poco desde el inicio, de preguntarnos cómo inició esta idea y qué se piensa hacia el futuro. Entonces quería preguntarles cómo surge la idea de escribir Sentipensar el deporte. Cuéntanos, Junior. Listo, pues la idea de escribir el libro Sentipensar el deporte surge tras, bueno, hay varios elementos detrás de él. El primero es como la inquietud de poder plantear un posicionamiento crítico ante la enseñanza del deporte. Particularmente el profe Gonzalo y yo somos docentes de la licenciatura en deporte, entonces veíamos también la necesidad de entrar a interpelar ciertos conceptos, ciertas prácticas que pues consideramos merece la pena colocar en otro lugar. También viene por nuestro ejercicio de praxis en la educación popular, en los procesos barriales. Y bueno, específicamente el libro surge tras el 5º Encuentro Nacional de Educadores Populares. Allí ese encuentro se realizó acá en la Universidad Pedagógica. Entonces había una mesa que era, en ese momento se llamaba Secas Deporte Comunitario. Entonces en esa mesa llegaron diversas experiencias vinculadas con prácticas, bueno, procesos de educación popular, pero que empezaron a vincular el juego, la actividad física, la recreación y el deporte dentro de sus escenarios formativos. Entonces allí pues digamos que había como esa necesidad también de poder hacer unas reelaboraciones y poder dar como otra mirada que interpelara las lógicas hegemónicas del deporte. Yo me acuerdo mucho también, pues en mi experiencia como estudiante en el colegio, ¿no? El deporte a veces como un escenario de fuertes disputas, pero en el sentido de los códigos, las cosas que eran inscritas en uno a través del deporte, ¿no? Como ejercicios de poder muy fuertes, ¿no? No solo como orientándonos hacia la competencia, sino también al desprecio del otro muchas veces, a la falta de empatía y también a la normalización de ciertos cuerpos versus otros. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y me imagino que en la experiencia de ustedes hubo muchos vacíos y problemas que encontraron, ¿no? Frente a esto que los empujó a escribir y a trabajar este tema. ¿Cuáles fueron de pronto esos vacíos, esos problemas que ustedes encontraron desde su experiencia y que los motivó a escribir esto? De pronto, Gonzalo, no sé si nos quieres contar. Bueno, en primer lugar, encontramos que hay una baja producción académica sobre el tema. Si bien se han realizado investigaciones, sistematizaciones de experiencias, tesis de maestrías sobre el tema, consideramos que hacía falta un segundo nivel de elaboración teórica, en donde a partir de estos elementos, digamos, intentáramos crear una teoría o una apuesta
que está en construcción, como bien el libro señala. Es como una primer apuesta de dialogando, realizando un diálogo entre experiencias concretas de educación popular que utilizan el deporte, teoría crítica social de corte latinoamericano y educación popular y pedagogías críticas, realizar un intento de teorización de eso que estaba sucediendo y que es muy interesante, y lastimosamente en lo que hemos visto en las carreras de educación física, recreación y deportes, no observamos que tenga tanta acogida. De hecho, allí hay discursos de deporte social comunitario, pero de otras tendencias que más adelante, digamos, vamos a precisar. Y lo otro, considerábamos que con este ejercicio podíamos potenciar el ejercicio de esas escuelas de formación deportiva. Nosotros con el libro no pretendemos ser las personas que descubren un fenómeno, sino al contrario, queremos es dar voz a elementos que ya se encuentran realizando en los barrios, en las veredas y en las comunidades. Nosotros no nos inventamos esta propuesta, hemos hecho parte de ella, y lo que queremos hacer es, a partir de lo que las escuelas y las personas que hacen parte de ellas han venido construyendo con mucho esfuerzo hace más de 15 años, visibilizarlo en este libro e intentarle dar como un carácter más conceptual. Sí, darle como visibilidad a lo que sucede, y eso lo han hecho ustedes también en su trabajo personales. En el primer capítulo del libro hablan sobre algunas diferencias conceptuales entre el deporte, la actividad física y el ejercicio y el juego. ¿Por qué era necesario separar estos conceptos? ¿Hacia dónde querían llevarlo? Junior. Sí, en ese capítulo veíamos que era necesario empezar a aterrizar ciertas palabras que en el sentido común son sinónimas. De hecho, cuando se habla de deporte, se habla de muchísimas cosas a veces. Entonces nosotros decíamos, bueno, para empezar a ordenar un poco esa torre de Babel, hay que dar como unos puntos de partida básicos y necesarios que pues nos permiten también, como digamos, nosotros usamos mucho más metáforas del fútbol, ¿no? Entonces nos permiten ahí como situarnos y colocar el balón en el centro para empezar el juego y el diálogo, y pues intentar hacer algo que las praxis nos enseñan a nosotros, y es la dialogosidad. Entonces también disfrutarse la palabra. Qué interesante, ¿no? Y bueno, pero ¿y qué hallazgos encontraron, ¿no? Al hacer este rastreo de la historia moderna del deporte, porque ustedes hablan mucho del uso del deporte como esta herramienta de control, de moralización o normalización. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, nosotros utilizamos herramientas de la historia crítica, también de la sociología crítica del deporte, y con esas herramientas intentamos derrumbar, digamos, dos mitos que acompañan la ideología del deporte. Pues entendemos por ideología discursos que buscan un encubrimiento de las relaciones sociales y que pues no buscan como tal la verdad, sino tienen un interés político de legitimar ciertas prácticas. Vea, una de las cosas que queríamos desmontar es la idea de que el deporte nace en Grecia y lo que hace Pierre de Coubertin es recuperar esa categoría en los Juegos Olímpicos modernos, y mostrarla, digamos, como un continuum histórico, una idea de que siempre la humanidad ha practicado deporte. Lo que las investigaciones históricas han señalado es que el deporte es un fenómeno de la modernidad y de la modernidad capitalista, y está anclado, digamos, con todo este eje de industrialización, mercantilización, modernización, colonialismo, y lo que había antes eran juegos rituales. Entonces, una de las características, digamos, del deporte moderno es la secularización, mientras que en la antigüedad, digamos, todos los juegos o prácticas, digamos, tenían un carácter ritual de celebración de los dioses. Por ejemplo, esa es una, digamos, de las diferencias. Entonces, queríamos mostrar precisamente eso, que el deporte es un fenómeno de la modernidad y está anclado, digamos, a todos estos elementos que es necesario cuestionar de la modernidad. En segundo lugar, queríamos señalar que el deporte es un fenómeno político, porque hay lecturas del deporte que plantean que las únicas contradicciones que tiene son las que se desarrollan dentro de la cancha y de la competición, y no tiene que ver con lo político, ni lo económico, ni lo cultural. Y precisamente lo que queríamos mostrar es que el deporte es un fenómeno social,
y como fenómeno social está en las relaciones, está atravesado por relaciones de poder, relaciones simbólicas y relaciones de producción. Y no reconocerlas es un acto ideológico, digamos, de ocultar muchas cosas que suceden en ese campo. Entonces, digamos, un poco al recuperar, digamos, esa mirada crítica, pues lo que terminábamos visibilizando es que el deporte, digamos, como práctica hegemónica responde a una racionalidad de tipo colonial, de tipo capitalista, que nosotros consideramos se aleja de los ideales humanistas críticos que nosotros defendemos. Bueno, hay muchos elementos. Por ejemplo, voy a mencionar 2 características. Uno, el deporte tiene una racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es una racionalidad de la modernidad capitalista que se basa en la lógica de fines medios. Por eso en ese orden de ideas no importa los medios, sino lo que importa es la consecución del fin. Y uno observa, digamos, que en el deporte se le justifica la trampa, se justifica lastimar al contrincante, se justifica, por ejemplo, someter a niños a muy temprana edad a una especialización deportiva que genera enfermedades mentales y enfermedades corporales con miras a lograr el máximo rendimiento, y nosotros cuestionamos, digamos, ese tipo de racionalidad. Y lo otro es que encontramos que el deporte está basado en una idea de organización jerárquica centralizada, en donde si uno quiere participar de la lógica deportiva tiene que afiliarse a un club que está a su vez organizado en una liga, que está organizado en una federación, y es toda una estructura, digamos, jerárquica piramidal que en donde se toma un pequeño grupo, toma las decisiones de cómo se juega, cuándo se juega, dónde se juega, por qué se juega, de qué manera se juega, y las demás personas tienen simplemente que obedecer esa lógica, que es bastante, digamos, burocrática. Y de hecho, un poco lo que encontramos en las experiencias de las escuelas deportivas es que muchas terminan rompiendo con esa lógica, con esa forma de organización del deporte. Y pues hay otros elementos, pero pues nos quedaríamos con esos 2 para empezar. Y un poco, pues devolviéndonos un poco, ¿qué significa sentipensar el deporte y cómo orienta esa palabra al espíritu del libro? Sí, asumimos el sentipensar, influidos también por el pensamiento del gran maestro Orlando Falsborda. Y sentipensar, ¿por qué? Porque pues también veíamos que el sentipensar es lo que permite hacer la subversión, dar los pasos hacia la transformación, pero también sentir, pensar, actuar, imaginando, recreando. Y en ese orden de ideas queríamos también mostrar cómo la cultura política que hay al interior de las organizaciones comunitarias propone, plantea y permite ir generando ejercicios de recrear las formas de interactuar, recrear las formas de ser y estar, de transformar muchas relaciones ya digamos más hacia un sentido horizontal. Entonces digamos que el sentipensar nos orienta a nosotros y acompaña el espíritu del libro, porque también es como un colocar el sentir, el pensar, el actuar, el cuerpo, para poder de esa forma abrir nuevas posibilidades, imaginar también distintas formas de volver a jugar, porque también un poco lo que nosotros señalamos en el libro es que el deporte moderno finalmente termina siendo una suerte de transmutación, podríamos decir, aunque no. La palabra ahí sería metamorfosis capitalista del juego. Eso es lo que es el deporte moderno. Entonces, de una u otra forma también nosotros, y lo que veíamos en diálogo con las experiencias, es que se está intentando generar una filosofía más lúdica, la ludividad allí, que viene a ser como una connotación del jugar para recrear e imaginar, tiene una fuerza imprescindible, y es una fuerza que de cierta forma el deporte moderno no te lo permite, porque el deporte moderno ya está homogenizado, ya está encasillado, ya tiene sus propias reglas. Bueno, entonces el sentipensar en ese orden de ideas es también el ánimo que imprimen las prácticas, pero también el gusto que teníamos nosotros al momento de escribir el libro por plantear otro posicionamiento, digamos, que cuestione la hegemonía.
Sí, qué chévere eso de poder imaginar, que decías ahorita Junior, ¿no? Y el juego como esa posibilidad utópica de poder imaginar algo distinto por fuera, pues, de los códigos del capitalismo de pronto, ¿no? También. Y de las formas en las que nos obliga a relacionarnos. Clave. Y bueno, y ustedes, como hablan de varias experiencias y orientando un poco la conversación hacia allá, de estas experiencias comunitarias, ¿no? La Pelota Rebelde, Bucaneros y por la banda izquierda. ¿Cómo fue la escogencia? ¿Por qué esas experiencias en particular? ¿Y por qué son tan claves en su investigación? Bueno, pues primero es señalar que aunque hay un énfasis en escuelas de fútbol popular en la realización del libro, existen múltiples experiencias en patinaje, en artes marciales, en fenómenos relacionados con la bicicleta y el ciclismo, que también están realizando esto que nosotros llamamos deporte social comunitario crítico. Pero escogimos estas escuelas porque han venido realizando un trabajo de investigación, de sistematización de sus experiencias y era, digamos, como para nosotros tomar estos documentos y pues elaborarlos, reelaborarlos, leerlos, discutirlos para construir la propuesta. La otra opción, digamos, por las cuales escogimos estas escuelas es que se desmarcan de lo que tradicionalmente se conoce como deporte social comunitario. Nosotros en el libro señalamos que no todo el deporte social comunitario es emancipador. Hay muchas prácticas de deporte social comunitario que se han realizado en Colombia desde los años 60 que tienen unas intencionalidades de moralizar y normalizar principalmente a la población joven. Entonces se considera que el tiempo libre de los muchachos en los barrios es peligroso porque se pueden convertir en pandilleros, en baldoleros. Entonces lo que se busca es desde una mirada conservadora, esta es una idea pedagógica conservadora que ya estaba en Comenio, ocupar el tiempo, alejarlos de las malas influencias, de los malos libros, de los malos discursos y de esa manera garantizar los buenos valores de la civilización cristiana. Eso es un proyecto conservador. Y también hemos encontrado que ha habido muchas propuestas de deporte que le apuntan al tema de la paz, pero la perspectiva de paz que tienen es una perspectiva que está anclada con la sociología estructuralista, funcionalista de Estados Unidos, tal como Parsons, y para ellos el problema no es que haya sujetos violentos, sino que esos sujetos violentos pongan en peligro el orden del sistema y lo que buscan entonces a través de actividades deportivas que se llevan a las comunidades es intentar adaptar al sistema a esos sujetos que se consideran anormales o desviados sociales. Pero en ningún momento hay un cuestionamiento, por ejemplo, de cómo esa violencia que se presenta en excombatientes o en barras futboleras o en pandillas es un producto del sistema social. Y en ese orden de ideas, para que no exista esa violencia que se cuestiona, la cuestión no es adaptar al sujeto inadaptado a la sociedad, sino hay que cambiar las estructuras de la sociedad que generan constantemente una violencia estructural sobre las personas a través del hambre, de la pobreza, de la exclusión y entonces nosotros cuestionamos ese discurso porque es un discurso que en el fondo no quiere transformar nada, sino quiere defender las estructuras actuales de lo que existe, que de hecho son las mismas que generan la violencia y la exclusión. Entonces nosotros frente a ese fenómeno de deporte pues encontramos estas escuelas que no pretenden moralizar a los niños y a los jóvenes, no pretenden introducirlos funcionalmente dentro del sistema, sino quieren formarlos como subjetividades rebeldes, como personas con capacidad de agencia para transformar la realidad y los problemas sociales que encuentran en su contexto. Entonces nosotros vemos esto y observamos que hay una oportunidad de entender el deporte en las comunidades de una manera totalmente distinta a cómo se ha venido haciendo y planteando tanto desde los discursos académicos como desde las políticas del Estado. Sí, ya varias veces hemos discutido sobre el trabajo y el rol de lo comunitario, el trabajo que nosotros hacemos y el impacto que tenemos sobre las comunidades. ¿Qué pretendemos con ellas? ¿Qué esperamos de ellas? ¿O qué esperamos que ese trabajo que nosotros aportamos fluya sobre esas comunidades?
quiero preguntarles qué aprendizajes encontraron allí sobre organización, cuidado, colectividad y resistencia. Bueno, ahí los aprendizajes son muchísimos. Empecemos por el lado de la organización. Por ejemplo, mientras el deporte moderno se caracteriza justamente por tener una cuestión jerárquica en donde está el comité olímpico, está la liga, la federación y después está bajando a distintas escalas, veíamos particularmente que estas apuestas se vinculaban con un proyecto que de hecho nace también acá en la pedagógica y es la Liga de Fútbol Popular. Y allí la forma de organización de ellos ya tiene otro sentido, no es tan vertical. De hecho, ellos también se plantean mucho organizaciones más horizontales. Las asambleas, por ejemplo, son órganos de decisión bien importantes que ellos recrean y plantean también en sus praxis las formas de llegar a acuerdos de cómo se juega. De cómo se genera también la misma imagen, cómo se comunica al interior de la escuela. Todo eso pasa también por procesos que son mucho más dialógicos en lo organizativo. En cuanto al cuidado, también veíamos que estas experiencias dialogan muchísimo con temas de ecología política crítica. Ellos también se están pensando la cuestión del buen vivir, vivir bien. Están pensándose, obviamente, en sus declaraciones está la idea de un fútbol anticapitalista y por ende también están hablando de las crisis, las policrisis y el tema ambiental que se desarrolla. Entonces el cuidado de los territorios es también el cuidado de los cuerpos de los practicantes, de los jugadores, de su entorno familiar, porque allí también hay que decir algo bien bonito y es que son escuelas que no cobran mensualidades y que recrean espacios también. El tema del cuidado también se vincula con el cuidado a todas las formas de vida, incluyendo también animales, pues el mismo territorio. Entonces allí veíamos que hay como una mirada mucho más compleja, interesante. Otro punto que me parece importante también destacar son las relaciones de género que se dan allí, puesto que ellos también promueven las participaciones amplias, mixtas, tienen otras formas de convocar, porque de una u otra manera la cuestión, el deporte moderno también tiene una característica y es la igualdad, pero ponemos la igualdad entre comillas porque es la igualdad de los competidores dentro del terreno de juego, y allí justamente lo que se busca primero no es competir sino compartir. Allí la idea de las compartencias es muy importante. Eso es otra cosa que aprendimos muchísimo con respecto a las resistencias que se generan, y en esa compartencia lo interesante también es ver cómo, más que excluir, buscamos elementos para empezar a incluir y que todos nos podamos juntar. Las juntanzas allí son muy valiosas. Y lo que les decía, o sea, el tema del cuidado es muy amplio porque los padres de familia también se involucran, los abuelos, las abuelas, o sea, es como poder generar ahí otras formas de encuentro en el barrio. Gracias, Junior, qué interesante. Y bueno, vemos ahí con lo que nos cuentas que hay muchas de estas prácticas que ustedes encuentran ahí tensionan, ¿no?, el deporte moderno y sus lógicas hegemónicas. Pero yo también quería preguntarles, así como un paréntesis, o no tan paréntesis, yo creo que tiene que ver con el tema, pero las barras, ¿no?, como las barras, los procesos de las barras, por ejemplo, que son tan hegemónicos en cierta medida, ¿no?, como lo que uno ve que pasa en los estadios, que están tan ligadas como por ejemplo cosas de consumo, obviamente, y performatividades masculinas, bueno, un montón de cosas muy hegemónicas, pero también vemos que emergen otras cosas distintas. Por ejemplo, que todo un estadio saca la bandera de Palestina, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo pueden leer eso de pronto desde lo que ustedes han trabajado ahí en su libro? ¿O cómo lo leen? Pues yo creo que con las barras futboleras pasa lo mismo que pasaba con el deporte en los años 60. En los años 60 las investigaciones de cuño marxista estructuralista decían que el deporte era un aparato ideológico del Estado
y era adicionalmente un opio del pueblo. Y lo que se ha venido, digamos, demostrando es que hay prácticas de educación popular que de hecho generan prácticas contrahegemónicas de deporte. O sea, no es un lugar cerrado, sino que es un campo en disputa. Y creo que lo que ha venido pasando últimamente con las barras futboleras es lo mismo. Se han venido posicionando unos nuevos sentidos, unas nuevas formas de organización sobre las barras. De hecho, ahorita en el sexto encuentro de educación popular tuvimos la posibilidad de compartir con barras futboleras populares de Millonarios, y ellos tienen unas apuestas de formación de equipos en comunidades, de trabajos en comunidades. Se están pensando, digamos, otras formas de relacionarse con las barras a través de algo que ellos llaman códigos, que son unos acuerdos colectivos, digamos, para tramitar pues las rivalidades que existen desde el fútbol, pero pues de una manera, digamos, más pacífica. Y lo otro también es que de hecho ha emergido como un fenómeno de barras antifascistas, y son barras que cuestionan fuertemente la cultura del autoritarismo, que promueven formas autoritarias dentro de la barra, y que de un tiempo para acá están generando una tensión fuerte con las instituciones de los equipos. Porque en el deporte, en esa lógica del deporte moderno, y más aquí en Colombia, porque en otros países, digamos, no están así, las decisiones las toman los directivos y los entrenadores. Los deportistas y los hinchas mucho menos no tienen ningún nivel de decisión en qué partidos se juegan, dónde se juega, a qué hora se juega, nada. Son simplemente personas que cumplen con las decisiones que se toman desde arriba. Y ellos han venido planteándose la idea de que los clubes de fútbol sean clubes populares, es decir, clubes donde las hinchadas tengan capacidad de incidencia. No solo en donde las barras no sean simplemente vistos como personas que alientan y consumen unas boleterías, unas camisetas y unos productos de consumo que genera esa empresa llamada Millonarios o Santa Fe o Nacional, sino que tienen capacidad de incidencia en las decisiones del equipo, porque son parte también constitutiva del equipo y se están peleando ese lugar que no le han querido dar obviamente los directivos. Y es un fenómeno, digamos, bien interesante, porque el deporte en general es de cuño bastante autoritario. O sea, aquí en Colombia, cuando por ejemplo Llorelli Rincón criticó a la dirigencia deportiva porque no le daban una financiación adecuada al fútbol femenino, e incluso en una premiación les dieron una batería de ollas de premiación a las mujeres deportistas. ¿Cuál es la solución o cuál es la decisión que tiene la Federación de Fútbol? No volverla a convocar a la Selección Colombia de fútbol femenino. Entonces eso da mucho a entender del carácter represivo, autoritario que hay en las directivas. Muchas de ellas están plegadas con partidos políticos de extrema derecha o de derecha. Entonces es muy interesante, digamos, cómo estas barras se desmarcan ideológicamente de estas directivas, y no solo y comienzan a generar una cultura alternativa a partir de ellos mismos, sino que están disputando escenarios de poder dentro de los mismos equipos. Y pues le enviamos un saludo a todas las barras futboleras que están aguantando en este momento, y qué chévere lo que han venido construyendo. Qué interesante, pues ese tema sobre las barras. También pienso que se ha perdido como esa idea de identidad, de región, de arraigo por su tierra, de sentirse identificado por algo que lo representa. Creo que desde ahí también se han perdido muchas cosas en cuanto pues al fanatismo deportivo, diferentes que se vivían antes, cosa que sí se vive en otros países, que incluso hay barras, equipos de barrios, y el arraigo por la identidad de su barrio, los colores de su barrio y demás. Eso, bueno, eso es otra discusión allí un poco profunda. Quería preguntarles el impacto que ha dejado esta investigación en ustedes, porque siempre que uno indaga, investiga algo, deja alguna huella, deja en nosotros mismos como investigadores. ¿Cuál es ese impacto, esa huella que ha dejado en ustedes, y qué esperan también
un poco a futuro la huella que dejen otros formadores, deportistas, comunidades y educadores populares? Bueno, el impacto que igual esto es un proceso, ¿no? Entonces yo también veo que el libro nos ha permitido como conectar también con otras personas que como que han estado también trabajando con esto. Nos ha permitido tener ya como un lugar de enunciación mucho más fuerte, y eso también es valioso para hacer aportes y diálogos. Pienso ya ahora en el tema como de las regiones también, y cómo esto allí pasa también. O sea, también hay que decir que en el libro no lo planteamos, pero nos quedamos más con Bogotá, pero también hay otros espacios en donde el deporte social comunitario crítico también se expresa en diversas formas de organización. Ahorita a la cabeza se me vienen dos experiencias muy particulares, una que es pues todo el tema de el Cauca. En el Cauca hay unos procesos muy interesantísimos alrededor de estas apuestas, alrededor de juegos tradicionales, festividades campesinas también. También hablaba con unos compañeros de Cartagena, porque allí las prácticas deportivas tienen también una connotación cultural muy, muy interesante, y veía que allí también se están desarrollando unas propuestas que inclusive se vinculan con el tema de los patrimonios afectivos y las prácticas de un deporte popular y crítico que busca consolidar comunidades. Eso yo ahorita tengo eso muy fresco ahí, una conversación con un compa, David Puello. Entonces es como bien interesante también, porque allí en los territorios de la Colombia profunda también están pasando unas cosas muy interesantes. Entonces, qué pena, para cerrar ahí es también como conectarnos, refrescar y renovar el diálogo también desde distintas territorialidades. Hablando un poco sobre el tema que dices sobre territorio y territorialidad, se me viene a la cabeza también sobre lo hegemónico del deporte, la utilidad del sujeto mismo en cuanto al deporte, y pensaba allí con Santiago sobre el tema de la migración también, que ese migrante es útil si es útil para el deporte, si no es útil para el deporte no vale nada. El caso en España también, como con el fútbol en España, en Francia, en Alemania, ¿sí? Con ese tema de la migración. Son útiles esos sujetos, esas personas, ese cuerpo, si realmente es útil para un medio capitalista y demás, si le sacan dinero, porque le sacan dinero también a él, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan de esto? Hablando del territorio y demás, porque casos se ven en Colombia sobre la migración de chicos desde muy pequeños sacados de su territorio para llevarlos a escuelas de formación deportiva. Son útiles solo para eso. Bueno, hay frente a ello decir como tres cosas. Digamos, el deporte, digamos, desde toda su estructura de trabajo sobre el cuerpo, está fundado, digamos, en lo que Foucault llama las tecnologías de poder del disciplinamiento. A través del control del tiempo, de los gestos, del espacio, a través, digamos, de un ejercicio de vigilancia constante de las personas y una enseñanza en donde hay que aprender a obedecer lo que el entrenador o el dirigente sabe. Se está buscando la formación constante de personas útiles y dóciles. Y de hecho nosotros cuestionamos esas formas de entrenamiento, porque a eso es lo que a lo que contribuyen. O sea, a un fenómeno en donde entre más hábil sea el deportista, más dócilmente políticamente hablando está formado. Entonces nosotros de hecho planteamos como metodología la desdisciplinarización del cuerpo y el posicionamiento no de un cuerpo dócil y útil, sino de un cuerpo sujeto crítico, y es una como de las ideas, digamos, del libro.
Pero digamos un poco frente a ese terreno que estás planteando de la migración de deportistas para el tema, lo que hay que decir es, el deporte es una empresa capitalista que vende un espectáculo, ¿sí? En ese espectáculo, los deportistas como mercancías tienen un tiempo útil. Cada vez, las investigaciones muestran eso, el tiempo, digamos, que puede jugar un deportista un campeonato, cada vez es menor. Antes podían jugar 20 años de su vida, ahora juegan 15 años de su vida, 10 años de su vida, porque el ritmo de competición y entrenamiento cada vez es más fuerte y hace que pues esas personas sean desechables para la industria del capitalismo y tengan que retirarse. Eso genera la necesidad de nuevas piernas que alimenten el espectáculo, y por eso se genera todo este ejercicio de captación de talentos a temprana edad. Esa captación de talentos a temprana edad, como se ha demostrado, de hecho hay un documental muy interesante de la Deutsche Welle que señala que esa captación de niños para el deporte genera deportistas que en su futuro van a tener problemas psicológicos y de hecho problemas fisiológicos, porque no se respetan las etapas de maduración, sino que se les somete a entrenamientos especializados desde temprana edad, ¿sí? Y digamos, lo que sucede en ese fenómeno es que en esa producción de nuevos talentos que son mercancías funciona una lógica de lo que en los años 60 se llamaba el capitalismo dependiente. Esas figuras antes, en los años 80, como Maradona, jugaban en las primeras divisiones de su país y luego se iban a Europa. Ahora ya no pasa así. Los equipos europeos llegan al territorio, identifican los talentos y los entrenan allá. Entonces, lo que tenemos es ligas europeas muy competitivas. ¿A costa de qué? De ligas nacionales y locales, regionales, poco competitivas. Hace unos años, estoy hablando por ejemplo hace 20 años, en el 2000, el Santos o el Boca Juniors podían jugar al nivel del Real Madrid en la Copa Confederaciones. Ahora no, porque lo que hay es un proceso sistemático de saqueo de talentos que se llevan de África, de América Latina, de los países del Medio Oriente, de Asia, y que se llevan a estas ligas europeas para, digamos, ofertar todo un espectáculo de alta categoría, pero pues no se permite el desarrollo de las ligas locales. De hecho, ahí hay todo un fenómeno de colonialismo. Pasa lo mismo que con el petróleo. Sacan el petróleo aquí en bruto, lo procesan allá y nos devuelven la gasolina. Y pasa lo mismo acá. Sacan el talento en bruto de los deportistas, los forman allá y nos devuelven el espectáculo en las pantallas. Entonces, de hecho, pues pensarse una liga nacional que sea competitiva, en donde los jugadores no tengan que emigrar, que de hecho generen escuela aquí en el país, es una cosa, digamos, que debería pensarse en clave de independencia nacional, de soberanía nacional, también a nivel del deporte. Gonzalo y Junior, bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo, siempre se nos acaba, pero así, digamos, para cerrar, toda investigación siempre plantea preguntas y deja preguntas abiertas. ¿Ustedes cómo ven el futuro? ¿Cuál es ese futuro? Esas preguntas que les botan de pronto este proyecto más adelante. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué viene después de esto? Viene seguir consolidando la praxis crítica, que en ese orden de ideas es reanimar el pensamiento solidario y utópico, y pues nosotros vemos también ahorita la vía de potenciar el discurso desde miradas más decoloniales. Hay que seguir haciendo otros ejercicios de historización, muchos más amplios. Hay que mirar también cómo todas estas relaciones, estas heterarquías, estas relaciones de poder que se imbrincan ahí en lo contemporáneo de las prácticas deportivas, para así poder seguir imaginando las otras prácticas. Sí, el libro, digamos, si bien genera unos aportes interesantes, sí queda con varias deudas. De hecho, nosotros en la parte final del libro reconocemos esas deudas y tenemos una deuda fuerte con las prácticas de deporte social comunitario crítico y el feminismo.
De hecho, con Junior lo dialogamos y no teníamos la batería suficiente de categorías de análisis. Teníamos esa caja de herramienta conceptual para poder abordar este fenómeno y preferimos, en vez de hacer una mala interpretación de feminista, digamos, de ese fenómeno, no hacerla hasta que tuviéramos una mejor formación. También queremos profundizar un poco en las lecturas coloniales de este fenómeno deportivo, y consideramos también que hay que profundizar en unas lecturas anticapitalistas del fenómeno. Entonces, lo que queda por delante es pues seguir estudiando, seguir dialogando con las experiencias, seguir juntándonos con muchas personas. Estamos pensando un poco un proyecto de generar una red de experiencias de deporte social comunitario crítico, y lo otro es seguir cuestionando, ¿sí? Cuestionando. Por ejemplo, ahorita en la celebración de los 100 años de la educación física se va a hacer una conmemoración del aporte del deporte a la construcción de paz. Pero pues esa mirada que se vende a veces en los eventos es una mirada toda idealizante del papel del deporte en la sociedad, y pues no reconoce que hay un uso del deporte que pretende domesticar las poblaciones, que pretende regular los riesgos de la profesión, que quiere que las personas se adapten para que nada cambie. Entonces, pues ahí hay un reto bien amplio, y es seguir pensando y sintiendo este fenómeno del deporte. Bueno, olvidamos ahí dónde encontrar el libro, y ustedes en redes sociales. Sí, el libro se consigue con la editorial Laboratorio Educativo. Entonces ellos pues tienen así tal cual en Instagram, en Facebook, editorial Laboratorio Educativo, y ahí se puede encontrar. Ok, listo. Esto fue Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.